Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo la segunda parte de una novela histórica muy bien lograda. Aquí nos va a tratar los temas propios de los médicos y su práctica. Y a diferencia de otros autores que cuando siguen las mismas fórmulas se vuelven tediosos y aburridos, este autor logra usar las mismas fórmulas, pero al cambiar de contexto histórico, las refresca y las hace muy poderosas, añadiéndole también otros elementos propios y dilemas particulares de la época. Chamán sabía que ese era el momento en que el doctor Meigs habría usado el estetoscopio. Pudo imaginar los interesantes y trágicos sonidos que habría oído, los ruidos de un hombre que se está ahogando en sus propios fluidos. Y veremos que en este pasaje destaca toda la poética que hay en la práctica de la medicina, en cómo esos sonidos del interior de un hombre resultan muy elocuentes para la salud. Adicional, por la condición de discapacidad que tiene este médico al no poder escuchar. Acompáñenme a ver las aventuras de este médico, que es El Chamán, de Noah Gordon. Como les venía mencionando, hay otros autores de novela histórica, como Ildefonso Falcones, que al utilizar las mismas fórmulas en varios de sus libros, resultan aburridos, predecibles y desdeñables. Mientras que al contrario, este autor, a pesar de utilizar las mismas fórmulas, al cambiar el contexto histórico y agregar otros dilemas, logra generar interés, atraparnos en las historias y hacerlas magníficas. El autor también nos va a presentar las mismas fórmulas del éxito de su anterior obra, El Médico, porque también nos va a contar de una historia de autoayuda, de crecimiento, mostrándonos las ventajas del esfuerzo continuado y de la búsqueda por el conocimiento. Y si bien en la anterior era un viaje de Occidente a Oriente, aquí va a ser al contrario, de Oriente a Occidente, ya que nos va a contar del descendiente de Robert Cole, que migra a los Estados Unidos y allí emprende una nueva historia, contándonos de su historia en Norteamérica y de uno de sus descendientes. En este nuevo viaje, con un nuevo ambiente, nos va a contar varias aventuras y también va a tener el rasgo característico del intercambio cultural entre las religiones. Si antes eran el cristianismo, el judaísmo y el islam, aquí vamos a tener al cristianismo, las sectas religiosas como los mormones y los cuáqueros, y el chamanismo de los amerindios. Más adelante voy a profundizar en cada uno de ellos, pero no quiero dejar de mencionar otros de los rasgos característicos, y es contarnos de las prácticas médicas de la época, las innovaciones, las enfermedades propias. Y en esta aventura, contextualizada en la Guerra de Secesión norteamericana, contarnos sobre las amputaciones y otras prácticas médicas propias. Asimismo, otro elemento característico son los dilemas que nos plantea, ya que ve al ser humano de forma multidimensional, como médico, sino como persona, y por eso abordan su ocupación médica, la religión, la economía, la interacción con otras personas y por tanto la discriminación que hay entre algunas razas, no solamente con los judíos, sino en este caso con los indios. Y todo construido de forma muy pulcra, enlazando las historias de forma muy satisfactoria y envolvente. Ahora voy a empezar a detallar cada uno de esos aspectos. Frente al tema de los indios, me gustó encontrar algunas críticas o aspectos relevantes que menciona sobre personajes importantes como Abraham Lincoln, ya que me recuerda el video que realicé criticando la autobiografía de Benjamin Franklin, donde se muestra que los norteamericanos engañaron a los indios. Aquí nos dice así: a Rob J. no le pasó por alto el hecho de que tanto Jefferson Davis como Abraham Lincoln habían alcanzado el liderazgo que ahora ostentaban porque habían contribuido a destruir a la nación Sauk en la guerra de Halcón Negro.
Lincoln había combatido a los Sioux con la milicia como soldado raso y luego como capitán. Ahora ambos hombres respondían al tratamiento de señor presidente y hacían que una mitad de la nación norteamericana se enfrentara a la otra. Me gusta mucho cómo resalta estos aspectos particulares del poder, ya que a pesar de ser grandes hombres y ser reconocidos por la posteridad como grandes personas, también hay que tener en cuenta que por su contexto histórico se hicieron responsables de otros hechos para nada justificables. Me gusta porque el autor, Noah Gordon, logra enlazar los temas políticos, de pensamiento y de libertad con la práctica médica. Asimismo, aborda también los temas espinosos de la religión, como acá. Y el que golpea a un hombre causándole la muerte sin duda debe morir. Si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Eso no pertenece a mi Biblia, aclaró Geiger. Ese es el problema, Jay. Hay demasiadas Biblias y cada una pretende tener la clave. O en otra parte. Cleburne lo invitó a asistir a una reunión cuáquera y se mostró inseguro y comprensivo cuando Rob rechazó la oferta. Pensé que podía resultarte provechosa, teniendo en cuenta que haces la obra del Señor. Rob estuvo a punto de corregirlo, de decirle que él hacía el trabajo de un hombre y no el de Dios. Como les digo, por la cercanía de las prácticas médicas con las creencias de las personas, el autor logra enlazar los temas y compartirnos reflexiones muy profundas, tanto de la medicina como de la religión. Todo eso enriquece enormemente la lectura. Por eso el autor también llega a tocar los temas propios de la política, haciendo críticas mordaces y muy profundas. Nos dice así: el Partido Americano está inculcando a los trabajadores nativos el odio y el miedo hacia los inmigrantes y los católicos. Tienen un local secreto en cada población con una mirilla en la puerta para impedir la entrada a los que no son miembros. Les llaman el Partido del Ignorante, porque han enseñado a sus miembros a decir que no saben nada si se les pregunta por sus actividades. Me gusta que el autor logra ubicarnos en la época y tratar varios de los problemas históricos con bastante profundidad. ¿Cómo no ver en ese conglomerado de personas que se reunieron, que emigraron al Nuevo Mundo en busca de nuevas oportunidades, toda esa mezcla de amores y odios, de prejuicios, que tuvieron que influir sobre sus comportamientos y sus destinos? De nuevo, un acierto del autor en la obra. Lo que me lleva a otro punto, y es que si en la primera obra del médico resaltaba la discriminación que había contra los judíos, aquí también nos va a mostrar discriminaciones por razas, también los judíos o los amerindios, pero adicional va a traer a colación el tema de la discapacidad. Y es que el protagonista, al haberse quedado sordo, va a enfrentarse a retos personales diferentes. Y por eso digo que la obra también es de ayuda, de mejoramiento, nos invita a ser mejores. Y por tanto aprovecha para resaltar todas las absurdas discriminaciones que entre los hombres levantamos. Dice así: es porque esos ignorantes imbéciles me consideran un extranjero, aunque yo nací en Carolina del Sur y algunos de ellos nacieron en Europa, se quejó vehementemente a Rob J. No confían en mí, odian a los irlandeses, a los chinos, a los italianos y a Dios sabe quién más por haber llegado demasiado tarde a Norteamérica. Odian a los franceses y a los mormones por una cuestión de principios y odian a los indios por haber llegado a Norteamérica demasiado pronto. ¿A quién demonios quieren? Me parece que logra enlazar todas las discriminaciones y perjuicios en un diálogo bastante potente. Pero él no se queda solamente con frases bien hechas, sino que, como les digo, el desarrollo de la obra es toda una invitación al mejoramiento, al crecimiento personal. Aquí no dejo de resaltar otra de las grandes frases que por el contexto histórico resulta muy potente, tratando de rescatar las bondades que tiene la Constitución de Norteamérica, de los Estados Unidos.
Dice así: los protestantes nativos aborrecían y oprimían a católicos e inmigrantes, y los católicos e inmigrantes despreciaban y asesinaban a los negros, como si cada grupo viviera de su odio y necesitara el alimento que proporcionaba el tuétano de alguien más débil. Ahora se daba cuenta de que el genio de aquellos que habían redactado la Constitución consistía en prevenir la debilidad de carácter del hombre y la presencia constante del mal en el mundo y convertir la libertad individual en la realidad legal a la que el país tenía que volver una y otra vez. ¿Cómo no resaltar ese gran ideal que nos plantea? No desconoce todos los vicios que tiene el ser humano, pero ensalza todo lo bueno que tiene la Constitución para recordarnos volver a conquistar, volver a invitarnos a despojarnos de nuestros prejuicios. Por eso esta obra resulta tan potente. Todos debemos seguir recordando que estamos constantemente en el mundo, luchando contra las vicisitudes de nuestro propio ser y de nuestras inclinaciones animales, recordándonos que debemos seguir pensando en mejorar, no contentarnos con los beneficios o de los privilegios que gozamos. Ahora bien, cuando entra netamente en los temas médicos, también resulta muy prolífico. Me gusta mucho cómo sigue planteando el dilema de los médicos, que tratan de ayudar, pero muchas veces no pueden. Cuando era un médico joven y vivía en Escocia, había visto a su madre debilitarse y quedar al borde de la muerte, y esa había sido una lección especial y amarga en su impotencia última como médico. Y ahora sentía un vivo dolor por lo que le había sucedido al fuerte y fornido niño, grande para su edad, que tenía su misma sangre. Resulta poderoso y conmovedor como ser humano, mostrándonos esa debilidad de que los médicos también mueren y sus familiares, mostrándonos esa impotencia y esa tragedia que viven al no poder salvar a sus pacientes y en particular a sus familiares. Y pareciera que allí nos da la clave de por qué toca tantos temas aparte de la medicina, ya que encuentra que la ciencia llega hasta cierto punto y más allá de allí debe recurrir a otras ayudas, en particular la religiosa. Nos dice así: se dio cuenta de que la lección decía que la ciencia puede ayudar a la medicina hasta ese punto. Luego recibe una tremenda ayuda si existe una fe o una creencia en alguna otra cosa. Era una ventaja que el hechicero tenía sobre el médico, porque Sonámbulo era sacerdote y al mismo tiempo médico. Me parece muy potente esto que nos presenta, porque en la actualidad tendemos a desechar todo lo que no está asegurado por la ciencia y por eso nos hemos olvidado de otras perspectivas que pueden complementar al hombre en su existencia. Antes de terminar, quiero destacar dos aspectos importantes. Uno, la referencia que se me creó con Sin novedad en el frente, de Eric María Remarque, cuando nos habla de cómo los soldados se atienen al azar. Acá el autor, cuando nos habla de las batallas durante la Guerra de Secesión, también destaca los muchos aspectos donde el azar y el acaso tienen relevancia. Lo que pasa es que él también trata de unirlo a lo que mencionábamos anteriormente, ese no sé qué, ese poder supremo que tal vez también ayuda al hombre a través de talismanes o fe. Y el otro aspecto es la hermosa reflexión que nos hace de cómo la literatura une las mentes. Aquí nos lo destaca a través del conocimiento del hijo que tiene de su propio padre desde otra perspectiva totalmente diferente a esa relación filial. Porque al leer su diario lo va a conocer como se conoce el pensamiento íntimo de un autor, de otra persona, que al ser un conocimiento desde otra perspectiva resulta por tanto totalmente nuevo y diferente. A veces para Chamán era muy duro leer el diario de su padre, demasiado doloroso internarse en su cerebro y en sus emociones. En algunas ocasiones lo dejaba de lado durante toda una semana, pero siempre volvía a cogerlo. Necesitaba leer las siguientes páginas porque sabía que serían su último contacto con su padre. Cuando terminara de leer el diario, no tendría más información sobre Rob J. Cole, solo recuerdos. Esto me parece muy poderoso
porque muestra el conocimiento tan diferente que hay de conocer y tratar a una persona durante su existencia, a los pensamientos y reflexiones que nos deja como autor, como escritor. Antes de terminar, quiero remarcar otra de las referencias y es con el Manual de la Oscuridad, ya que allá nos hablaban de la pérdida de la vista y aquí del oído. No solamente por la pérdida de esas facultades, sino también por la autoayuda y el crecimiento, hay enormes relaciones, así como la educación y formación o reentrenamiento que las personas que pierden estas facultades tienen, pero no por eso las hace menos capaces o menos útiles a la sociedad. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta grandiosa obra, a que se suscriban al canal y por supuesto que me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.